Les invito a que inclinen su rostro. Papito amado, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte, por permitirnos bendecir tu nombre, por poder manifestar lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Ahora también te pido que bendigas la enseñanza de esta noche, papito. Señor amado, que llegue a mis hermanos, Señor, y que reafirme su fe, papito. Las cosas que se van a decir, Señor, a veces parecen tan sencillas, pero son muy necesarias, Señor, para cuando alguien podría estar sufriendo una crisis de fe o para cuando alguien sencillamente está empezando a dejar tus caminos, Señor. Que, Señor, tu Espíritu pueda reafirmarnos una vez más, Señor, en tu palabra. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridos hermanos. Bueno, comentarles que nuestro pastor ya está de viaje, él ha pedido permiso, se encuentra en Perú también, no está de vacaciones, está dando la palabra también allá, debe estar con una agenda muy copada. Mientras estamos aquí nosotros, él debe seguir y seguir predicando, ¿no? Ese es su itinerario. Bueno, por estas semanas, me imagino, van a estar en el discipulado conmigo. He escogido un tema muy, muy interesante y quizá nos quedemos a mitad del camino antes de que el pastor regrese. Espero poder culminar o al menos dar la mayoría de esto. Hoy quiero avanzar acerca de las 5 solas, 5 solas. ¿Cuántos creen que voy a hablar de 5 mujeres solteras? Las 5 solas, no. Son las 5 solas, el corazón de la reforma protestante. Es una manera de enfocar cuáles deberían ser las bases en las que nosotros ponemos nuestra fe cristiana. ¿Ya? Voy a hacer este tipo de enfoque. Bueno, vamos a irnos primero al contexto. En el siglo XVI, tal como está ahí, había una crisis, estábamos saliendo de la Edad Media y había ya una crisis en cuanto a la cristiandad. La Iglesia Católica Romana había ganado mucho, mucho poder en este tiempo y había empezado ¿cómo decir?, a tener tanto dominio sobre el pueblo que su misión ya no era la de evangelizar o la de convertir o la de predicar su palabra, sino su única, ya vamos a decir, misión era mantenerse en el poder. Comenzaron a pervertir a reyes, a emperadores, y ellos mismos empezaron a proclamarse como quienes eran la última autoridad, ¿ya? Entonces había una crisis espiritual y doctrinal. ¿Por qué doctrinal? Porque en este tiempo, bueno, aparte que se dice que es una época oscura, donde a la gente ya no se le enseñaba a leer, a la gente ya no se le instaba a poder capacitarse en ciencias o en cualquier otro estudio, se había todo congelado y todo se había ido a la guerra. Entonces hubo una crisis tanto en cuanto a la iglesia como en las demás ramas de la ciencia. Fue una época oscura de verdad. Pero en cuanto a vamos a enfocarnos a esto, lo que estaba pasando. La Iglesia Católica Romana había empezado a crear muchas doctrinas, ¿ya?, que les beneficiaban demasiado. Como para este tiempo la gente ya no sabía leer o ya no se le instaba a leer, los únicos que podían leer la Biblia eran los sacerdotes que estaban a cargo de la Iglesia Católica. Pero ellos no leían en el lenguaje del pueblo, sino lo leían en latín. Sería tanto como que yo viniera a predicar acá y comenzar a hablar en inglés o en portugués, cuando ustedes en su mayoría hablan español, y no me van a entender, pero estaban obligados a sentarse y a hacer que me entienden, ¿no? Y alguna que otra palabra tal vez se me entenderá, algo así hacían, ¿ya? Entonces ellos daban la palabra, pero lo hacían en latín, y ya ni siquiera daban la palabra, sino solamente la doctrina que ellos estaban enseñando, o ellos querían imponer. Unos cuantos ejemplos de lo que ellos estaban haciendo. Habían empezado a predicar que la última autoridad que ellos tenían era el Papa. Entonces el Papa ya era la máxima autoridad en quien todos tenían que confiar y creer. Si algo decía el Papa, era como a veces se ponen las caricaturas, ¿no? Si el rey dice algo, ese algo se cumple. Lo mismo ya era con el Papa.
Y como todos ya creían que el Papa era la máxima autoridad de la Iglesia y por ende de toda la cristiandad, entonces el Papa comenzaba a hacer declaraciones bastante convenientes. Para empezar, empezó a poner lo que hasta hoy se conoce como los sacramentos, ¿ya? Los sacramentos es algo que la Iglesia Católica Romana lo ha puesto como requisito para alguien llegar a ser miembro de la Iglesia Católica Romana. Y otro dogma que puso es que si alguien está fuera de la Iglesia Católica Romana no tiene salvación. Entonces, para formar parte de la Iglesia Católica Romana tenías que bautizarte, hacer tu confesión, tu penitencia, varias series de requisitos. Y para su ventaja de ellos, cada uno de estos requisitos tenía un costo. Todos tenían un costo, porque el sacerdote que iba a oficiar el bautismo de un bebé le tenían que pagar. Ahora, una vez que la persona moría, ya dejaba de pagar. Y bueno, hasta ahí se acabó su mina de oro. Pero entonces empezaron a poner otra doctrina, otro dogma, que era la de las indulgencias. Las indulgencias, junto con las indulgencias pusieron lo que es el purgatorio. El purgatorio, o sea, la doctrina del purgatorio te decía que tú, por más salvo que creas que eres, cuando mueras no vas a ir al cielo, sino vas a ir al purgatorio, que era como un estado entre el cielo y el infierno. Entonces tú te ibas al purgatorio a purgar todos tus pecados veniales, ¿ya? ¿Y cómo uno podía salir del purgatorio? Entonces, si una persona, digamos, una persona mayor moría, entonces el sacerdote le decía a sus familiares en la misa que oficiaban que ellos tenían que seguir oficiando misas dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, y las oraciones que ellos iban a hacer por su familiar iban de alguna manera a pagar el precio que esa persona estaba teniendo en el purgatorio para recién salir e irse al cielo. Entonces, esa era una doctrina que igual le había puesto. Y junto con eso del purgatorio habían puesto las indulgencias. Ellos creían ya, o sea, ellos decían que el Papa tenía el poder, la autoridad de sacar a un alma del cielo, de un alma del purgatorio para llevarla al cielo, pero con una condición, ¿no? Que los familiares de esa alma tenían que hacer un pago para que el sacerdote logre sacar a esa alma del purgatorio en base a oraciones, a rezos, y ya habían formado muy sólido esa teología que ellos estaban haciendo. Entonces, si nos damos cuenta hasta aquí, habían creado una doctrina que es casi como una trampa enredadera, algo que difícilmente alguien podría salir si no tenía conocimiento, ni siquiera sabía leer. Entonces, en base a esto, empezó a surgir ya, cuando ya se está saliendo de la Edad Media, se empieza a la Edad de Renacimiento, Edad Moderna, entonces se vuelve a fomentar lo que es las ciencias, las letras, el arte, todo empieza a volver a florecer, ya no estamos en esa época oscura, ya no hay un estanco, sino que todo vuelve a fluir, y junto con eso vuelve otra vez a predicarse la palabra. Miren, antes de esto, cuando ya se estaba a punto de salir de la Edad Media, ya habían muchos tipos, vamos a decir, de pre-reformas protestantes. Un personaje, por ejemplo, en el año 1466 a 1536, era Erasmo de Rotterdam. Este era un humanista, o sea, alguien que estudiaba una filosofía, ¿ya? Este hombre comenzó a inculcar, vamos a decir, a fomentar esta palabra ad fontes, ¿ya? Ad fontes, que significa volver a las fuentes. La Iglesia Católica Romana había puesto sobre la doctrina que se tenía de los apóstoles muchas tradiciones. Fíjense que sería casi el equivalente a cuando Jesús vino y encontró a fariseos que seguían muchas tradiciones y imponían que tenían que seguir todo eso, y el lavamiento de manos, etc. Lo hacían así y habían vuelto otra vez a lo mismo. Entonces, este Erasmo de Rotterdam comenzaba a decir: yo no creo que sea necesario seguir esta tradición, o yo no creo que sea necesario hacer esto, hay que volver a las fuentes. Y en ese tiempo solo se tenía la traducción, la Vulgata latina, es decir, solo se tenía la Biblia en latín, no estaba en otro idioma, solo se tenía en ese idioma. Entonces, él comenzó a fomentar, a decir que debería volverse a las lenguas originales, al hebreo o al griego. Luego ya en el año 1517
ya esto ya fue fundamental, Martín Lutero, y ojo que Martín Lutero era de la misma Iglesia Católica, pero era alguien muy entusiasta, que estudiaba mucho, y cuando le llegó una Biblia que él sí podía entender, entonces él comenzó a estudiarla y se vio tan motivado que clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que era un lugar donde estaba posicionado el Papa. Y entonces ahí criticaba a todas esas prácticas corruptas que ya tenía en ese tiempo la Iglesia Católica, y especialmente la venta de indulgencias, que es la que acabo de decir hace un momento. Y entre ellos empezó a surgir más, ¿no? Zwinglio, Calvino, entre otros reformadores, y estos comenzaron a abrir acerca de, junto con ellos empezó a dar la Reforma Protestante. Ya. Cuando comenzó a surgir esto de la Reforma Protestante, surgió una serie de, no vamos a decir doctrinas, pero una serie de frases que ellos empezaron a levantar mucho, que fueron como que la revolución para la iglesia, fueron las 5 solas. ¿Cuáles eran estas 5 solas? Están en latín. 1, sola escritura, que significa solo la escritura. Esto dice que la Biblia es la única autoridad infalible. Sola fide, que significa solo por la fe. La salvación se recibe solo por fe, no por obras. Sola gracia, que significa la salvación es un don inmerecido de Dios. Solo Cristo, que significa que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el último, soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Toda la gloria le pertenece a Dios, no al hombre. Cuando pusieron esta base, ahora, claro, no fueron estos reformadores quienes pusieron todas estas bases, ¿no? Sino que siglos después, o sea, ellos como que pusieron como que las raíces a estas frases. Pero siglos después estas ideas se consolidaron en lo que hoy se conocen las 5 solas. ¿Ya? Y lo estoy poniendo en un gráfico que más o menos simboliza así. De estas 5 solas, ¿ya? La base de todo sería sola escritura. ¿Qué dice sola escritura? La Biblia es la única autoridad infalible. En ese tiempo alguien se había atribuido ese don, esa característica de decir, Él es la única autoridad infalible. Y aquí se decía, no, solo la Biblia es la única autoridad infalible, no el hombre. Sobre esa base se forman 3 columnas, que las 3 columnas hablan acerca de la salvación. La salvación es solo por fe, solo por fe. También puede decirse que la salvación es solo por gracia, o sea, es un regalo inmerecido de Dios, es algo que solo Dios da. Y el único camino para llegar a la salvación era Cristo, solo Cristo. El único camino por el cual uno puede ser salvo era Cristo. Y finalmente vamos con el techo, hacia donde queremos llegar, ¿no? A Dios sea toda la gloria. El objetivo que tenía un cristiano, luego de aprender todo esto, era decir, solo a Dios sea toda la gloria. El día de hoy voy a hacer un enfoque acerca de este estudio de las 5 solas, porque en ese tiempo la gente no podía darse de cuenta dónde ya estaba el error. Se había mimetizado tanto las falsas doctrinas en el pueblo cristiano, que todos ya asumían todo como verdadero y habían dejado de lado sus raíces. Quisiera con esto motivar a que el día de hoy también volvamos a estas raíces de decir, así es como se hacía teología desde un principio, así es como se han formado los primeros cristianos. Esta es la manera en la que creían, y de esta manera era como combatían a las herejías de ese tiempo, y ahora de esta manera se puede combatir a las herejías del día de hoy. Voy a hacer mucho énfasis en cuanto a esta palabra. Se llama apologética, ¿ya? Creo que un domingo un hermano tuvo una imprecisión, dijo apología. No, apología es defensa de cualquier tema, pero apologética significaría defensa de la fe cristiana, como en sí, ¿ya? Apologética, esa palabra apologética es defensa de la fe cristiana. Entonces quiero hacer énfasis en esto. Hasta ahí, pero miren, si vamos a hacer un resumen, solamente voy a hablar de estos 5 puntos. Ya que parecen bastante fáciles, ¿no? Es como Escuela Bíblica 1.0, ¿ya? Todos sabemos, cuando aprendemos acerca de la Biblia, todos tenemos todo esto en cuenta, todos creemos, esas son 5 verdades fundamentales para nosotros,
y sobre esto ya se puede construir toda la teología. ¿Ya? Entonces, ahora voy a desarrollar cada una de estas y vamos a ver que no es tan simple, pero sí va a traer mucha edificación. Vamos con el primero, sola escritura. Y el día de hoy creo que me voy a quedar solo en este. Sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Ahí pongo, ¿no? Es un principio o método teológico que sostiene que la escritura es la única suficiente, infalible y máxima autoridad en cuestiones de fe y práctica cristiana, ¿ya? Así es como se definiría sola escritura. Es un principio o método teológico. ¿Por qué dice principio o método teológico? Porque en base a sola escritura recién se forma toda la teología que conocemos hasta el día de hoy, ¿ya? Sola escritura no es una doctrina, sino sola escritura es la manera o el método con el cual se hace doctrina, o con el cual ya se hizo doctrina, la doctrina que nosotros conocemos, ¿ya? Sola escritura es ¿cómo lo ponían como ejemplo? Vamos a decir que las doctrinas son la tela, pero sola escritura es la tijera con el que le vas a dar la forma, ¿ya? Entonces, sola escritura es el método que te ayuda a crear doctrina, por eso dice es un método. Ahora, ¿qué es lo que sostiene sola escritura? Dice que la escritura es la única suficiente, la infalible y la máxima autoridad en cuestiones de fe y práctica cristiana. Ya. Ahora, apenas se escucha este término, sola escritura, suele traer muchos errores, muchas confrontaciones y tal vez muchas dudas. Entonces, primero quiero aclarar las cosas que no es sola escritura, ¿ya? ¿Qué cosas no es? Primero, lo que no representa sola escritura es esto, no es un soloísmo bíblico. Y aquí me voy a detener un poco porque, de hecho, hacer esto o creer creer en un soloísmo bíblico, es una manera errónea de hacer doctrina, o inclusive una forma errónea de leer tu Biblia, ¿ya? ¿Cuál es el error común? Creer que la Biblia es el único libro útil y que todo otro conocimiento, ya sea ciencia, historia, filosofía, no sirve, ¿ya? Eso es soloísmo bíblico. La sola escritura no está diciendo que solo tienes que leer tu Biblia, ¿ya? Sola escritura no está diciendo eso, ¿ya? Y ahí pongo un ejemplo, ¿no? La medicina no está en la Biblia, pero es válida porque se basa en una ley natural. De hecho, la forma en que se construye ciencia es mirando a la creación. Cuando alguien mira la creación y mira la naturaleza, por ejemplo, cómo se descubrió la ley de la gravedad, mirando a la creación. Entonces, cuando alguien mira la creación, cuando alguien mira cómo van cambiando los métodos, cómo va cambiando un cuerpo de forma física o química, va creando ciencia. Pero eso no está en la Biblia, ¿ya? Entonces ahí cometemos el error, ¿no? Es que eso no es bíblico. Esas frasecitas empiezan a surgir cuando no entendemos bien este concepto, ¿ya? No estamos diciendo eso. O sea, es válido que tú estudies libros de medicina, libros de química, libros de física. Sola escritura no está prohibiendo que tú puedas tener otras fuentes de verdad, ¿ya? Ojo, sola escritura no dice eso. Entonces, no es un soloísmo bíblico. Soloísmo bíblico no es saludable, no es saludable. Ahí pongo Romanos 1:20, no sé si me lo podrías colocar, Denise. Estos versículos sí no los puse. El que tú quieres, ya, pero lo que voy a tratar de enfocar en esto, de soloísmo bíblico, muchas sectas, voy a decirlo con ese nombre, muchas sectas usan este método de soloísmo bíblico. Es decir, es que así lo he leído en mi Biblia, es que yo solo me baso en lo que dice el texto de la Biblia. Y a veces como que dejamos otras cosas de lado. Entonces, sola escritura no estaba diciendo que solo te bases en lo que dice la Biblia. Ahorita lo vamos a desarrollar más efectivo. A ver, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y la deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí lo que nos va diciendo es que también el Señor va revelando su verdad por medio de su creación, ¿ya? Entonces, el hecho de que nosotros tuviéramos libros que hablen de verdades o de ciencia, no nos aleja de poder hacer doctrina bíblica, ¿ya? Eso sería soloísmo bíblico.
no nos aleja de eso. O sea, segundo, sola escritura no significa que cada quien interpreta como quiera. Y este es otro grave error que a veces cometemos, inclusive al leer nuestras Biblias. ¿Ya? ¿Cuál es el error? Pensar que sola escritura justifica el subjetivismo. ¿Qué quiere decir ese subjetivismo? Yo entiendo así y eso es verdad. ¿Ya? Sola escritura no se refiere a eso. Cuando alguien utiliza este método de sola escritura, no significa que eres tú a solas con la Biblia, lees, esto me parece que habla así. No, no es tanto así, no es así. La Biblia se interpreta, como lo pongo en el texto, ¿ya? La Biblia se interpreta en comunidad, es decir, nos apoyamos de comentarios bíblicos, de cómo creían nuestros pastores, o de cómo cree nuestra iglesia, de cómo se creía en ese tiempo, cómo era a través de la historia. Así se ha ido construyendo doctrina. Cuando uno empieza a decir, todo lo que han hecho atrás está mal, y lo que yo estoy leyendo, eso es la nueva revelación, caemos en el error de la herejía, desde ahí. Y miren, no voy a poner, ¿no? Pero hubiera querido poner muchos ejemplos de cómo han surgido sectas. Vamos a poner, voy a citar unos cuantos. Testigos de Jehová. Testigos de Jehová, ¿cómo surge? Alguien, una persona que sale de una comunidad cristiana, dice, todo lo que ellos creen está mal. Yo tengo una nueva revelación. Acabo de leer en la Biblia algo nuevo, algo que nadie de ellos cree, porque todos ellos están mal. Lo que yo creo, eso es lo correcto. Y desde ahí como que empieza a torcer todo lo que viene alrededor. Entonces, sola escritura no está haciendo referencia a eso. Eso no se puede hacer. De hecho, esa es una mala práctica, el tratar de entender uno mismo de lo que dice la Biblia. ¿Ya? Ahora, claro, más adelante quiero desarrollar entonces cómo debería ser la forma de leer la Biblia, ¿ya? Cómo uno debería leer correctamente su Biblia, o cómo debería interpretar su Biblia. ¿Ya? Vamos a desarrollar todo eso. Primero estoy poniendo lo que no es. Tercero, sola escritura no enseña que la Biblia es exhaustiva. Este es otro error que se puede cometer, ¿no? ¿Cuál es ese error? Creer que la Biblia contiene todo el conocimiento humano. Por eso cuando se detalla o se define sola escritura, dice que es la única, suficiente, infalible y máxima autoridad, y ahí lo pongo en colorcito, ¿no? En cuestiones de fe. Entonces, sola escritura hace un completo desarrollo acerca de cuestiones de fe, ¿ya? Pero alguien, siempre hago este ejemplo, alguien podría decirte, pero en la Biblia, ¿me podrías decir cómo se fabrica, no sé, cómo se fabrica una olla, cómo se hacen máquinas en la Biblia? Si dices que la Biblia lo tiene todo, y no se trata tanto de eso, ¿no? No, la Biblia no tiene en ese sentido todas las verdades. La Biblia no tiene en ese sentido todas las verdades, sino que la Biblia es suficiente en cuanto a lo que Dios reveló como necesario para la salvación, para la vida piadosa. Eso significa sola escritura, ¿ya? No significa que la Biblia tiene las respuestas para todo. Ahora, yo sé, a veces uno, como de manera excepcional, Dios puede hablarle para un caso muy específico acerca de su trabajo, acerca de su vida sentimental, acerca de sus crisis. ¿Puede hablarle la Biblia? Sí, puede ser, pero eso no significa que ahora vas a encontrar de absolutamente todas las verdades. No funciona así. Sola Escritura no está diciendo eso. Sola Escritura dice que pueden existir otras fuentes que sí tengan esa verdad, pero Sola Escritura hace más énfasis en cuanto a cuestiones de fe, ¿ya? Y ahí pongo también otro versículo, que es 2 Timoteo 3, 16, 17, que esto va a ir muy ligado a lo que es Sola Escritura. Por favor, Denis, si me lo pusiera. 2 Timoteo 3, 16, 17, y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Luego vamos a hacer un profundo análisis de este versículo, que es clave. Pero el siguiente: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí va describiendo a qué es lo que se está enfocando la Biblia, o en este caso la Escritura, ¿ya?
lo que está haciendo énfasis es, tal como pongo, en cuestiones de fe, necesario para la salvación y para la vida piadosa, para toda buena obra. Más hace énfasis en eso, lo que es sola escritura. Ya. Otro. Sola escritura no excluye verdades fuera de la Biblia. ¿Ya? Esto casi redundante ya. El error que se puede cometer es negar cualquier verdad que no esté explícita en las Escrituras. ¿Ya? Por ejemplo, ahí pongo, ¿no? La Biblia no menciona la gravedad, por lo tanto la gravedad es falsa, la gravedad no existe. Y no se hace así. Esa sola Escritura no está diciendo que se niega cualquier otra verdad que está fuera de la Biblia. ¿Ya? No es eso, sola Escritura. Y esto ya es casi como decía al principio, Dios revela verdades generales a través de su creación. Salmo 19:1, hace un momento también hemos leído Romanos 1:20, hacen el mismo criterio, hacen la misma descripción, de decir que Dios también revela sus verdades a través de la creación. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, aun si alguien solamente contempla la naturaleza, y como les digo, la ciencia se hace a través de contemplar la naturaleza, a través de contemplar la creación de Dios. Entonces, ese tipo de verdades o ese tipo de conceptos, de fundamentos científicos, no van a aparecer en la Biblia, pero eso no significa que no sean verdaderos. ¿Ya? No, eso es lo que está diciendo el Escritor. No significa que sean verdaderos. Pueden existir otro tipo de verdades acerca de otros temas. Otro. La Escritura no niega que Dios pueda hablar hoy, sueños, visiones. Cuando yo digo, cuando se pone este concepto de sola Escritura, no se está diciendo que Dios solamente habla por su palabra. Sé que hay muchas prédicas que dicen, ¿no? ¿Quieres escuchar a Dios hablar? ¿Quieres oír la palabra de Dios? Lee. ¿Quieres escucharla? Léela en voz alta. Eso es cierto. La Biblia hay mucha palabra. Toda la Biblia es palabra de Dios. ¿Ya? Pero Dios no se limita a hablar solamente palabra. Bien, puede hablar a través de sueños, a través de otras personas. ¿Ya? Dios puede hablar a través de muchas formas. Dios puede hacerlo. Pero aquí hay tal vez un pequeño detalle. Dios puede hablar a través de sueños, a través de otras personas. Nunca va a contradecir a lo que decía su palabra. Por ejemplo, esto estaba de moda, pienso, en los años 2010. El testimonio, así lo presentaban en las iglesias. Va a predicar el testimonio del hermano tal que tuvo un sueño con el infierno y fue llevado al infierno y así, varios. Cuando yo me convertí a cristiano, vi hartos de esos testimonios. Y ahora que lo pienso, muchos de esos testimonios no estaban acorde a lo que la palabra. Entonces, tranquilamente uno ya puede reconocer y decir, por mucho que la persona insista en que diga, Dios así me ha dicho, ¿ya? Eso es lo que está muy de moda actualmente. Decir, Dios así me ha dicho, así dice el Señor, y dice que hagamos esto. Pero no puede contradecir a su palabra. Dios sí puede hablar a través de sueños, ¿ya? Y nosotros creemos plenamente en eso, pero nunca van a contradecir a lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 1, de versículos 1 al 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo, siguiente versículo por favor, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ya, ¿qué dice esta parte de la palabra?
dice que antes, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, Dios sí hablaba por medio de sus profetas. Dios sí daba palabra de Dios a sus profetas y ellos hablaban al pueblo de Dios. Antes era así. Pero ahora dice, en estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Y luego más adelante vamos a ver que dice, todas las verdades reveladas ya están completas en la Biblia. Ya no hay más verdades reveladas. Entonces, si alguien tiene alguna otra visión, sueño o alguna palabra que ha venido acerca de otra fuente, tiene que pasar por el filtro de las Escrituras, tiene que pasar por la palabra. No puede o contradecir o decir algo nuevo, algo que no estaba en la Biblia. No puede salirse de eso. ¿Ya? Pero no negamos que sí se pueda, o que Dios sí pueda hablar por medio de otras fuentes, sí puede hacerlo. Ya. Entonces, viendo, ya aclarando esto de qué cosa no es sola Escritura, ahora voy a hacer mucho énfasis en lo que sí es sola Escritura y cómo deberíamos interpretar esto de sola Escritura. Entonces, sola Escritura se sostiene a través de estos pilares: autoridad, suficiencia y perspicuidad. Ahí pongo un resumen también de lo que significa. Por ejemplo, autoridad significa inspiración singular, ahorita explico. Suficiencia significa todo lo necesario para la salvación. O sea, sola Escritura, ¿qué está diciendo? Que la Biblia, la palabra de Dios, tiene toda autoridad. Uno, la Biblia como palabra de Dios tiene suficiencia, o sea, todo lo necesario para saber acerca de la salvación. Y la palabra de Dios tiene perspicuidad, y eso último voy a explicar con mucho detalle, pero que prácticamente es que tiene toda la guía para quien va a leer la Biblia. Hasta aquí, perdón, voy a detenerme aquí. Y cuando hacía énfasis en esto otro, que no niega acerca de Dios puede hablar por medio de otros intérpretes, decía, todo tiene que pasar por el filtro de la palabra. Miren, no es malo que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digamos que Pastor Freddy comienza a escribir un libro, ¿ya?, acerca de todos los discipulados que él ha hecho. Y cada nuevo cristiano cristiano que llegue aquí, el pastor comienza a decirle, te recomiendo que leas mi libro, porque ahí es como el trabajo de toda mi vida en el que yo he hecho. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Lee y es como una guía, ¿no? Los pasos para la salvación, todo en base a la Biblia. El pastor ha creado ese libro para que le sea más fácil entender la Biblia. Ahora, viendo todos estos puntos, ¿será bueno o será malo tener eso en la iglesia? Digamos que el pastor lo hace. ¿Qué creen ustedes? ¿Será bueno? ¿Será malo tener eso? Muchas iglesias tienen, o sea, muchas iglesias han adoptado este método. Tienen pequeños folletos, libros. Aquí no lo hacemos, pero Pastor Freddy tranquilamente podría hacerlo. ¿Creen que sea bueno o malo? ¿Qué dice? ¿Sí? Pero, o sea, ya, sí, tienes razón, hermano. Hasta ahí sería bueno. Pero ¿qué tendríamos que percatarnos? Que esa guía que ha preparado el pastor esté conforme a la palabra. Si de repente empiezan a haber cositas que dicen, no sé, cosas medio raras que ya no están en la Biblia, ya tendríamos que empezar a descartar. Miren que no es por criticar, o sea, como les digo, voy a hacer un poco de apologética en esto. Testigos de Jehová, mormones, todos tienen, aparte de la Biblia, otro más, ¿no? Tienen otro escrito más. Y dicen, tú puedes leer tu Biblia, no hay ningún problema, lee la Biblia, pero te recomiendo que también leas esto. ¿Cuál es el ejemplo de Testigos de Jehová? Que creo que es el más conocido, ¿no? La Atalaya. Lea Atalaya. Y Atalaya tiene versículos bíblicos, o sea, son bonitas enseñanzas acerca de qué hacer con el estrés, tienen cositas, bonitos artículos. Y al final le ponen un versículo y al final un versículo. Entonces, miren, hacer ese tipo de literaturas no está mal, es completamente válido, ¿ya? De hecho, hasta es recomendable, porque
muchos cristianos, o muchas personas no tienen el hábito de la lectura y necesitan comenzar a empaparse de la Biblia de poco a poco. Entonces les cae bien este tipo de literaturas. Pero otra vez, todo tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Y de ahí, bueno, de ahí más adelante vamos a ver que todo tiene que pasar por las verdades fundamentales que dice la Biblia. Y una de esas verdades fundamentales es esta, que si empieza a tener algo que contraría a la Biblia, ya no es correcto, ya está fuera de la fe cristiana. Ya. Entonces, quiero ver estos pilares que pongo. El primer pilar sería autoridad. La Escritura es la única regla infalible de fe y práctica. Ya. Esa palabra infalible, infalibilidad, ¿qué significa esa palabra infalibilidad? La infalibilidad significa que es imposible errar. El ente, el ser o la cosa que dice que ser infalible no solamente significa que no tiene error, sino significa que le es imposible errar. ¿Ya? Eso significa infalibilidad. Ahora, cuando nosotros analizamos como cristianos, nos vemos unos a otros o nuestra comunión con Dios, ¿qué ser o qué ente tiene este atributo de infalibilidad? Dios. La Biblia dice que Dios no puede mentir, no puede arrepentirse, no puede equivocarse. ¿Ya? Y aquí pongo algunos cuantos versículos. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hasta aquí está diciendo que Dios no puede arrepentirse, tampoco puede mentir, tampoco puede equivocarse. Su entendimiento de Dios es muy grande como para tener algún error. Otros versículos, Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En estos versículos, ¿qué está diciendo? Que Dios tiene, y no solamente tiene, Dios es la verdad. A Él le es imposible mentir. Entonces, hasta aquí, y podría poner muchos versículos más, hay muchos más, pero hasta aquí, ¿qué nos está diciendo? La Biblia nos está declarando de que Dios y solo Dios es el único que no puede, le es imposible mentir, arrepentirse o equivocarse. De hecho, esa es casi como una característica cuando tú hablas de Dios. Dios, por ser Dios, no puede mentirte, no puede equivocarse. Ahora, si Dios no puede equivocarse, entonces Dios es infalible. Ya, hasta aquí. Segundo punto, la Biblia. Ahora, cuando leemos en la Biblia se dice a sí misma la Biblia, que es inspirada. Y ahora sí que aquí vamos a volver al versículo que leíamos hace un momento. 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra que aparece inspirada, ¿ya? Inspirada, viene de la palabra griega teofnustos, ¿ya? Esta palabra teofnustos, para empezar, aparece una sola vez en toda la Biblia, o haciendo referencia a una sola cosa. Y esa cosa, la que aparece esta palabra teofnustos, es justamente para referirse a la Escritura. Sí o sí aparece solo para referirse a la Escritura, nunca para referirse a la iglesia o para referirse a algún hombre en especial, solo para referirse a la Escritura. Y ese teofnustos, tal como pongo ahí, se compone de dos palabras, teos que significa Dios y mneo que significa soplar o alentar. Es decir, que toda esa Escritura fue con un soplo divino de Dios, ¿ya? Dice toda la Escritura vino como de un soplo divino de Dios, ¿ya? Ahora, en 2 Pedro 1:20, 21 dice así,
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y cuando habla de interpretación, se está refiriendo al origen, ¿ya? No, o sea, esa palabra no se está refiriendo a tal como lo dice, ¿ya? Solo que lo tradujeron así, de interpretación, sino está diciendo, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de origen privado, es decir, que ninguno de los autores lo hizo de manera privada, eso está diciendo, sino que se originó con, o sea, esa inspiración, se me traba la lengua. Esa interpretación, lo que está diciendo es que vino por inspiración del Espíritu Santo. En el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y vuelve a aparecer esta palabra, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir hasta aquí? Que, como les digo, la palabra teofnustos, que aparecía hace un momento, que significa inspiración, solo aparece refiriéndose a una cosa, a la palabra de Dios. ¿Cómo sucedió esto? Dios inspiró su aliento divino. No es que Dios con su aliento divino formó papiros donde estaba escrito, sino que su aliento divino fue hacia los hombres de Dios, quienes comenzaron a escribir todo lo que Dios quería que se escriba. ¿Ya? Luego, Jesús, esto ya para complementar, cuando Jesús cita las Escrituras, siempre lo hace como delegándoles autoridad, como decir, así dice la Escritura. En Mateo 4, del 4 al 10, siempre hace la misma respuesta a Satanás, ¿no? Escrito está. O sea, Jesús usaba la Escritura como una autoridad. ¿Por qué lo hacía? Porque él sabía que lo que estaba escrito venía de parte de Dios, era lo que Dios estaba hablando. Ya. Ahora, los apóstoles, no solo Jesús, los apóstoles también apelaban a las Escrituras para probar sus enseñanzas. Hechos 17, de 2 al 3, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Cuando Pablo quería enseñar algo, siempre lo hacía por medio de las Escrituras. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y es que siempre citaban a las Escrituras, ¿ya? Hay como una autoridad que los mismos apóstoles no pueden sobrepasar, y esas son las Escrituras. Ahora, vamos a hacer este razonamiento con este cuadro que encontré. Llegamos a esta conclusión. Dios, por el mismo concepto de Dios, es infalible. Esa palabra que aparece ahí como ontológica y necesaria está haciendo descripción al origen, ¿ya? Dios es infalible. Dios no puede equivocarse, Dios no puede mentir, es infalible. Ahora, la Escritura, la palabra vino por parte de Dios. Como Dios no puede equivocarse, la palabra que vino de Dios tiene que ser infalible también. Ahora, nosotros como iglesia, ahí donde dice derivada y contingente, nosotros como iglesia recibimos la palabra de Dios. Eso a nosotros no nos hace infalibles, a ninguno de nosotros. Nosotros solamente reconocemos la infalibilidad de las palabras, de la palabra de Dios. Y a través de que reconocemos la infalibilidad de la palabra de Dios, nosotros como iglesia vamos creando teología. Ahora, ¿esta teología puede tener errores? Sí, porque nosotros somos seres falibles. El ejemplo que les hacía, el pastor puede crear ciertos folletos para el cristiano. ¿Pueden tener errores? Sí. Y el pastor en su debido tiempo puede modificarlos. De hecho, siempre dice que hace eso con sus mismas diapositivas, que siempre las modifica, va aumentando más, porque Dios les revela más, dice ya. Entonces, ¿uno puede equivocarse al enseñar algo? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos infalibles. Ahora, ¿qué significa? ¿Que nosotros no podríamos llegar a alguna verdad? No. Nosotros, por ejemplo, voy a dar el mismo ejemplo del pastor. El pastor es humano, el pastor no es Dios. Entonces el pastor no es infalible, pero se dice que el pastor
sería confiable, es una fuente confiable. El pastor como autoridad es una fuente confiable en el cual tú puedes escucharle y él puede darte muchas verdades, pero que estén basadas en la palabra de Dios. ¿Ya? No significa que el pastor siempre va a tener la razón. Yo lo quiero mucho a mi pastor, pero es que es así, somos humanos, tendemos al error, pero la Escritura no. La Escritura no puede equivocarse, la Escritura no puede contradecirse y la Escritura no puede fallar, la Escritura no puede errar. Ahora, hasta aquí, sé que hasta aquí, como les digo, quiero hacer apologética un poco, porque estas bases nos sirven para poder decir a las personas qué poder tiene la Biblia. Y hasta aquí podría parecer como un argumento circular. La Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice, parece un argumento circular. Es como si yo creara o yo escribiera un libro que diga, este libro es el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque así lo dice el libro. No tiene mucho sentido, ¿ya? O al menos para quienes no han conocido a Dios, podría la Biblia no tener mucho sentido. Y me estoy refiriendo a ateos o agnósticos. Entonces, ahora voy a poner pruebas de por qué la Biblia tiene que ser palabra de Dios. Y si se logra demostrar que la Biblia es palabra de Dios y como Dios no puede equivocarse, por ende la Biblia no puede equivocarse. Ya. Vamos a poner muchas evidencias acerca de por qué la Biblia es inequívocamente la palabra de Dios. ¿Y por qué solo la Biblia? ¿Por qué no el Corán? ¿O por qué no otros escritos? ¿Por qué solamente la Biblia? Miren, con la Biblia suceden estas cosas. Uno, hay una evidencia histórica y arqueológica confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Biblia se mencionan muchos personajes, lugares, eventos, todos que con el tiempo en la arqueología se han ido confirmando. Entonces, en ningún momento, o sea, la Biblia se escribió hace muchos años atrás, mencionando estos lugares y personajes, y con el tiempo de los años se ha ido descubriendo que todos estos sí existían, que sí eran verdaderos. Entonces, la palabra nunca se equivocó. ¿Ya? Estoy tratando de hacer argumentos que no están basados en versículos bíblicos, porque el objetivo primordial ahora es demostrar que la Biblia es palabra de Dios, sin usar algún versículo, porque podría equivocarse con algún argumento circular. Ahora, la Biblia fue escrita en contextos históricos específicos, en muchas partes, pero todos comienzan a verificarse como verdaderos. Otro, la unidad sobrenatural a pesar de su diversidad. Miren, y esto me parece muy interesante, ¿no? La Biblia, para quien no lo sepa, ha sido escrito en un periodo de 1600 años. Es como si yo escribiera una parte de un libro, muriera, pero mi hijo seguiría escribiendo, él muriera, y su hijo seguiría escribiendo y muriera, y así por 1600 años. Y el libro que se escriba, el resultante, no tendría que contradecirse. Bueno, es poco probable que suceda eso, pero acá, con la Biblia, esto se escribió por 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, por más de 40 autores, y eran autores totalmente diferentes, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, eruditos, y ni así, a pesar de tanto tiempo, la Biblia se contradijo. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento no hubo contradicciones en la Biblia. Y aquí pongo algunos cuantos ejemplos. Moisés era un líder político, educado en las universidades. Pedro era un pescador, hombre del vulgo con poca educación, pero aún así concordaban acerca del contenido de la Biblia. ¿Cómo es esto posible? Solo hay una manera de justificarlo, ¿no? Tuvo que venir de parte de Dios. No hay otra manera. Aquí pongo más ejemplos. Amós era un pastor, Nehemías era un copero, Daniel era un primer ministro, Salomón era un rey, Josué un general militar, Lucas un médico, Mateo un cobrador de impuestos, Pablo era un rabino. Todos eran personajes completamente diferentes y algunos nunca se conocieron. Y aún así, cuando ellos escribieron, nada se contradecía. Era increíble. ¿A qué conclusión podemos llegar? Es palabra de Dios. Esta imagen me pareció interesante, pero miren, sigo citando más casos. También en lugares. Moisés, cuando comenzó a escribir, Génesis, Éxodo, Levítico, estaba en el desierto. Jeremías, cuando comenzó a escribir su profecía, estaba en una celda carcelaria. Daniel, en la ladera de un cerro y en un palacio.
Pablo estaba dentro de los muros de una prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos, David en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz. O sea, ni siquiera las circunstancias eran iguales. Y aún así, nada se contradecía. Aparte que se escribían en 3 continentes diferentes, se escribieron en 3 idiomas, en hebreo, en arameo, en griego, y sin embargo, aún así mantiene su unidad, su coherencia en cuanto al tema central, que es la historia de la salvación. Ahora, algo que me ha parecido muy increíble, esta imagen que pongo ahí, es como si cada uno de los píxeles de esa imagen fuera un versículo de la Biblia, que está tratando de representar desde el Génesis, desde el primer versículo versículo de Génesis, hasta el último de Apocalipsis. Las líneas que aparecen como semicircunferencias están mostrando qué versículo hace referencia a otro versículo. Y este artículo decía que son como más de 3.600 autorreferencias que hace. Cuando un autor comienza a escribir en la Biblia, hace referencia al que estaba más atrás y otro hace una profecía que está más adelante. Y así comienzan, o sea, si nosotros rayáramos este versículo, hace referencia a este otro versículo, y este otro habla de este otro hacía profecía. Comenzaríamos a trazar todas esas líneas. Todas estaban como anidadas. Ninguna se contradecía, sino que todas se complementaban. ¿Cómo es esto posible? Bueno, solo Dios puede hacer lo posible. Y va más allá. La Biblia tuvo una supervivencia milagrosa. Este personaje que aparece ahí es Voltaire, se escribe, pero es Voltaire. Entonces la Biblia ha sobrevivido a múltiples persecuciones por emperadores romanos como Diocleciano, a intentos de destrucción. Este personaje que aparece ahí dijo que la Biblia iba a ser olvidada en 100 años. ¿Ya? Ese personaje, inclusive él juraba, daba su vida, así, doy mi cabeza, la Biblia va a ser olvidada en 100 años. ¿Qué pasó? Murió, él sí, porque él es finito, él murió 50 años después de la muerte de Voltaire. Su casa y su imprenta fueron comprados por una sociedad bíblica para producir grandes cantidades de Biblias. O sea, todos los que intentaron destruir la Biblia terminaron muriendo. Y la Biblia siguió y siguió y siguió. Es el único escrito a través de la historia que nunca es destruido. Nunca pueden con la Biblia. ¿Ya? La Biblia sobrevivió ataques o a críticas acerca de ateos, filósofos, científicos, que todos han intentado desacreditarla. Sin embargo, es el libro más impreso, más leído, más traducido y estudiado de toda la historia humana. ¿Cómo es posible que un libro tenga tanto poder? Y no solo eso, el récord Guinness, el récord World Guinness lo califica como el libro más vendido de la historia, con alrededor de 5.000 millones de unidades. Estimaciones recientes le sitúan entre 5.000 y 7.000 millones de copias impresas. Y cuando se hace un top, vamos a decir, un top 10 de los libros más vendidos, la Biblia está en primer lugar. Y de hecho supera por mucho al segundo lugar. ¿Ya? Ahí aparece como primer lugar la Biblia con 5 a 7 mil millones. En segundo lugar está Cosas del presidente Mao, que tiene de 800 a 900 millones. Luego el Corán, luego Harry Potter, El Señor de los Anillos, Don Quijote, El Alquimista. Todos esos están por debajo, pero por debajo por mucho a las ventas que ha tenido la Biblia. Y aparte, la Biblia también es el libro que ha tenido más traducciones a lo largo de todo el mundo. Ha sido traducida total o parcialmente a más de 2.100 idiomas y sigue aumentándose. Además que fue el primer libro impreso, cuando se inventó la imprenta, la Biblia fue el primer libro impreso y fue el que más se distribuye en la historia y es el libro actualmente por el que más se persigue en la historia. Porque es el libro que actualmente muchos gobiernos están intentando destruir, pero como que hasta ahora no han podido. Por ejemplo, en China han prohibido la Biblia, en Corea del Norte, en India, están prohibiendo la Biblia, pero ni aún así pareciera que logran frenar que las personas motivadas por el Espíritu de Dios sigan distribuyendo. Y es que hasta la actualidad nadie ha podido destruir la Biblia. Y cómo olvidarnos del poder transformador que tiene la Biblia. Se dice que la Biblia es palabra vida.
palabra viva, perdón. Miles de personas de distintas culturas, religiones y contextos han testificado un cambio profundo en sus vidas. Creo que nosotros nos adherimos a esas miles de personas. Y miren, uno se podría, yo sé que uno podría haber llegado a la iglesia y le pudiera haber gustado cómo era la alabanza, o le habría gustado cómo era el amor fraternal, que la comida estaba muy rico. Todas esas cosas son válidas para traer a una persona a la iglesia. Pero cuando uno es transformado por la palabra, de verdad su vida cambia. Es muy diferente. La persona cambia, es transformada por la palabra de Dios. Y hay miles y miles de testimonios de personas que dicen que su vida ha sido transformada por la palabra de Dios. Aparte que Jesús mismo daba testimonio de la Biblia. Ahora, Jesús como personaje histórico ya ha sido aceptado, o sea, nadie puede negar la existencia de Jesús como personaje histórico. Pero Jesús citaba la Biblia como autoridad final. Entonces, si Jesús ya es reconocido como un personaje histórico, inclusive como vamos a decir así, si es que alguien no cree en Jesús, si Jesús es reconocido como un gran hombre que decía muchas verdades, alguien muy docto, muy preparado, ese concepto de Jesús, pero Jesús tenía como autoridad final a la palabra de Dios, él siempre se sustentaba en la palabra de Dios. ¿Qué podemos afirmar? La Biblia tiene que ser palabra de Dios. No hay otra manera. Miren, hasta aquí. Voy a detenerme hasta aquí. La Biblia, de verdad, cuando alguien entiende cuánto poder tiene la Biblia, pienso que con mayor razón uno empieza a apreciar lo que tiene, lo que Dios le ha dado. Algo que con los niños les decía como curiosidad en mis clases de escuela bíblica, no importa la casa que vayas, la familia siempre tiene una Biblia. ¿Por qué ha pasado eso? O sea, yo no era cristiano y en mi casa había una Biblia. Y estoy seguro que algunos de ustedes que no han nacido en cuna cristiana, en su casa había una Biblia. O cuando visitan a un amigo, una amiga, hay una Biblia en casa. De alguna manera la palabra llegó a esos hogares. Y es como que ellos mismos no tienen el poder, la autoridad de decir, no, bueno, esto que se vaya a la basura. Quizás hay hogares muy contados en los que de verdad toda la familia es atea o alguno es satanista, no sé. De repente, ya, no está. Pero miren lo que está causando la Biblia. De verdad ha llegado a muchos, muchos hogares y va a seguir llegando a hogares. Yo quiero... Y voy a seguir, miren, hay muchas cosas más de las que hablar, apenas he comenzado. Esto puede llegar a muchas dudas y quiero aclararlas en su momento, de decir, pero ¿y cómo se han organizado los libros de la Biblia? Que casualmente han escogido los que no se iban a contradecir, por ejemplo. Pueden surgir ese tipo de preguntas, ¿no? Que las vamos a desarrollar más adelante. Yo quiero enfocar que es importante volver a estas bases. Si tú, en primera, quieres ir a reprender a tu hermano, tienes que hacerlo con la Biblia. Alguno de tus hermanos en la fe te dijera, es que yo no creo que la Biblia sea palabra de Dios, esa es alerta porque se está saliendo de la fe. Y si tú quieres ir a hablar a una persona que no cree en Dios, que no cree en la Biblia, bueno, creo que he dado bases pequeñas, voy a decir, a comparación de las que hay, pero son muy sólidas acerca del por qué deberíamos confiar en la Biblia. A diferencia del resto de escritos de otras religiones, la Biblia no tiene comparación. Siempre va a ser la única, la infalible, máxima, única autoridad que tenemos para fe y conducta. Quiero acabar con anotando esto, o haciendo notar esto, de que la manera en que estoy enfocando este tema es acerca de la reforma, que me parece muy versátil, pero quizás sea la única vez en la que te vaya a enseñar de esta manera, ¿no? No es malo que nosotros como miembros de Asambleas de Dios tengamos
como hacía el ejemplo de pastor, nosotros estemos suscritos a cierto, ¿cómo se le dice? A cierta confesión o credo. Las denominaciones cristianas, todas tienen una confesión o credo. Por ejemplo, los bautistas o metodistas tienen lo que es la confesión de Westminster, la confesión de Londres, etcétera, etcétera. Es como que un resumen de lo que va a encontrar en la Biblia. Nosotros, como miembros de Asambleas de Dios, también tenemos eso. No sé si, Denis, vieras el link que te pasé. Esto lo pueden encontrar en Google, apenas le pongan Asambleas de Dios y verdades fundamentales de las Asambleas de Dios, ¿ya? Nosotros, como estamos bajo la cobertura de Asambleas de Dios, deberíamos conocer esto. Bájalo, por favor, por favor. Y ahí dice, declaración de verdades fundamentales de las Asambleas de Dios. Bájalo un poquito más, bájalo. Y ahí aparecen en el orden de importancia acerca de, como miembros de Asambleas de Dios, ¿en qué creemos? Y como punto número 1 aparece, nosotros como cristianos, miembros de Asambleas de Dios, creemos en la inspiración de las Escrituras. Si alguien quiere ir a estudiarlo aún más, hazle clic por favor ahí. Ahí te va a decir las bases que yo he usado y para más adelante las que vamos a seguir usando, de como cristiano, ¿qué opinión deberías tener acerca de la palabra de Dios? ¿Qué opinión deberías tener acerca de las Escrituras? Más adelante vamos a ver también el cómo deberías usar las Escrituras, cómo deberías leer y qué errores deberías evitar cometer. ¿Ya? Pero por hoy quiero detenerme aquí. Al siguiente jueves voy a desarrollar un poco más. Me parece que hay muchas cosas más por aclarar. Pero hasta aquí, no sé si alguien tuviera alguna duda o algún comentario acerca de lo que estamos viendo. ¿Nadie? Ya, vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Ahí donde están, les invito a que inclinen su rostro. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque a pesar de tantos años, Padre, tu palabra aún continúa. Señor, tú decías, los cielos y la palabra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y de verdad, Señor, que cuando yo veo lo milagroso que es que este libro, desde hace tantos años hasta el día de hoy, aún esté tan vigente, es imposible negarlo. Es imposible decir que no es tu palabra. Señor, te agradezco por esta bella palabra, Señor, que ha transformado mi vida. Te agradezco, Señor, porque cuando no tenía tu palabra, Señor, o es más, cuando no había nacido de nuevo, a pesar de tener una Biblia, no la entendía, pero ahora me veo tan motivado, Señor, a querer leerla. Señor, ¿cómo podría negar, Señor, que toda autoridad, Señor, tú ya la has puesto a través de tu palabra, Señor? Y ahora, papito, quisiera, Señor, que cada uno de mis hermanos se sientan motivados a seguir lo que dice tu palabra. En tu palabra dice, Señor, si me amas, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Señor, si yo quiero agradarte, la única manera es sabiendo qué es lo que tú quieres que haga, qué es lo que a ti te agrada. Señor, qué mejor manera que a través de tu palabra. Papito, quiero sentirme, Señor, motivado, tal vez hasta obligado, pero Señor, quiero leer tu palabra, porque como decía tus discípulos, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida, Señor, lo que tú has puesto para cada uno de nosotros son letras muertas, es palabra viva, papi.
Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Papito, también te queremos agradecer.